Pero el que guarda en las manos una luciérnaga que ha atrapado al intentar alcanzar la luna, está doblemente solo, porque sólo él comprende su verdadero fracaso, sólo él comprende su mezquinidad y sus temores y evasiones. Lo que les acabo de leer es un fragmento de la Taza de Oro. Este es el nombre que recibía la ciudad de Panamá en el siglo XVII, pero también es el título de la historia de Henry Morgan, un inglés que existió realmente y que se hizo a la mar para ser un reconocido pirata del Caribe. 3 siglos después, la leyenda del capitán Morgan inspiró al novelista californiano John Steinbeck, y por eso hoy les vengo a hacer una reseña de La Taza de Oro de John Steinbeck. La Taza de Oro se publicó en 1929 y fue la primera novela de nuestro queridísimo John Steinbeck, quien 33 años después recibiría el Premio Nobel de Literatura. Esta es, creo yo, la obra menos conocida de Steinbeck, porque aparte de que la publicó cuando nadie lo conocía, con el paso de los años se ha ido quedando totalmente eclipsada por las obras de este autor que sí se han convertido en grandes éxitos como La Perla, de Ratones y Hombres, Al Este del Edén y, por supuesto, la más conocida de todas, Las Uvas de la Ira. Entonces, cuando uno contempla la trayectoria general de Steinbeck, se da cuenta de que La Taza de Oro ocupa un lugar bastante marginal. Y la verdad es que sí, efectivamente es una novela muy distinta de las del resto de su autor. Pero también es cierto que en ella ya se entreven algunos de los elementos que acabarían siendo la seña de identidad de Steinbeck. Es decir, se trata de una obra muy distinta, pero que sigue encajando dentro de lo que cabe esperar del autor. Para empezar, La Taza de Oro es una historia de piratas, casi diría de aventuras de la piratería, pero no sé si tal vez la palabra aventuras no encaje del todo con esta novela, pero sí es desde luego una novela de piratas. Y como tal, dista mucho de ese contexto capitalista estadounidense de principios del siglo XX al que nos tiene acostumbrados Steinbeck una vez se han leído sus obras más conocidas. Se trata de una narración ambientada en el Caribe de la segunda mitad del siglo XVII. De ahí la referencia a la Taza de Oro, que como decía al principio del vídeo, es el nombre que recibía la ciudad de Panamá en el siglo XVII. Aquel Caribe era efervescente, estaba lleno de piratería, de colonialismo, de esclavitud, de comercio, de tensiones políticas entre grandes potencias como España e Inglaterra, de diversidad cultural y de descubrimientos y de violencia. Era un contexto donde el mundo era mucho más misterioso para todos y por lo tanto es cierto que en esta novela lo apasionante de la trama muchas veces recae más en el contexto que en los personajes. Que a mí esto no me parece algo malo per se, pero sí que es cierto que establece otra diferencia con las demás novelas de Steinbeck, porque en las otras la epicidad, como ya sabrán ustedes si las han leído, suele sacarse de personajes que están sumergidos en contextos comunes y corrientes. Y aquí no. Aquí Henry Morgan, el protagonista, es un personaje que persigue la gloria, que busca una vida excitante y extraordinaria, perdón. Ahora bien, esto último me lleva precisamente a explicar en qué se parece, en qué sí se parece La Taza de Oro al resto de novelas de Steinbeck. Y es que Henry Morgan, a pesar de ser un personaje que busca la gloria, no deja de ser alguien que persigue un sueño con toda su ambición. Y esto a mí sí que me ha recordado a el Quino de la Perla, al Cal Trask de Al Este del Edén, al George y al Lenny de Ratones y Hombres, o a la familia Judd de las Uvas de la Ira. Que sí que es cierto que los sueños de Henry Morgan son distintos en tanto en cuanto son más grandilocuentes y tienen una connotación más abstracta y menos materialista y menos capitalista. Pero no dejan de ser sueños al fin y al cabo, y para conseguirlos, a lo largo de la novela, Henry Morgan tendrá que lidiar con todos esos asuntos que a Steinbeck le encantaba tratar, asuntos como el poder, la voluntad o las fronteras entre el bien y el mal.
Así que sí, La Taza de Oro, en cuanto a los temas que trata y las ideas que refleja, es una historia muy, muy, muy típicamente steinbeckiana. Y luego, por otra parte, tenemos elementos estructurales, tenemos técnicas narrativas muy típicas de este autor. Aunque bueno, es cierto que estos elementos, en este caso, denotan, pues, digamos, la razonable simpleza de un autor que estaba publicando su primera obra y que por aquel entonces era muy inexperto. Pero bueno, ¿a qué elementos me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a la categorización de los personajes, al estilo de los diálogos y al empleo de capítulos independientes que funcionan como explicaciones históricas. Por ejemplo, me explico. En el caso de los personajes, en La Taza de Oro nos podremos encontrar a Merlín, que podría ser un equivalente a el reverendo Cassin de las Uvas de la Ira, ya que su función principal dentro de la historia es la de dar discursos filosóficos muy profundos. En el caso de los diálogos, nos encontramos esas conversaciones líricas tan propias de Steinbeck en las que los personajes intercambian sus miedos, intercambian sus inquietudes y para ello hacen uso de metáforas muy elaboradas y muy bonitas y muy gráficas. Y por último, en el caso de las explicaciones históricas que mencionaba, igual que ocurre por ejemplo en Al Este del Edén, aquí nos encontraremos con algunos capítulos que son muy breves y muy interesantes y que están destinados a esa función de explicar, de narrar de forma muy entretenida cuál era la situación del Caribe, como digo, en la segunda mitad del siglo XVII. Ah, y otra cosa, todo esto que estoy comentando, estos elementos tan propios de Steinbeck, lo que hacen también es que La Taza de Oro sea muy distinta del resto de historias de piratas a las que hoy en día estaríamos acostumbradas. ¿Por qué? Pues porque recordemos que se trata de Steinbeck. Y por eso lo importante aquí no es tanto flipar con escenas de espadazos y cañonazos. Yo supongo que ustedes han venido a este vídeo seguramente porque ya conocen un poco a Steinbeck y se habrán dado cuenta de que sus novelas no son novelas rebosantes de acción. No, sus novelas no tratan de eso. Sus novelas son más, digamos, introspectivas en relación al ser humano. Y por eso esas escenas que comento de espadazos y de cañonazos, de hecho, no existen narradas como tal dentro de La Taza de Oro, aunque sí se hace mención a ellas. Aquí lo importante de esas escenas es cómo lo importante de ese tipo de fenómenos, de hechos, a los que estaríamos más acostumbrados, como digo, en las historias actuales de piratas, es que no dejan de ser un camino hacia lo que busca Henry Morgan, que como digo es la gloria. Así que, en conclusión y para terminar, yo diría que dejando de lado esa inexperiencia de Steinbeck, que como decía, a veces sí se nota en La Taza de Oro en tanto en cuanto simplifica un poco esos elementos suyos que en otras novelas son tremendamente complejos, aquí no dejan de ser maravillosos, pero son un poco más simples. Dejando un poco de lado eso, esta me ha parecido una novela que no es que sea ni mejor ni peor que la media de las de su autor, sino que simplemente es distinta, y ni siquiera distinta del todo, sino distinta en el trasfondo, en el telón de fondo que utiliza para expresar, en realidad, como mencionaba, los temas y las ideas de siempre que tanto le gustaban a Steinbeck y que tanto nos gustan a los lectores que lo disfrutamos. Yo la recomiendo La Taza de Oro porque es entretenida, es apasionante, está llena de ideas y hay que tenerla en cuenta para integrarla y valorarla dentro del conjunto de las obras de John Steinbeck. Nada más, gente, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado el vídeo, espero que me dejen su comentario, ya sea para opinar sobre el vídeo o sobre la novela, si ya la han leído o sobre ambas cosas. Así que me despido y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle me gusta y comprar mi libro, ya de paso. Muchas gracias.